Ya. En el caso del resto de sus compañeros, ¿cómo han avanzado con el cronograma? El grupo de Ramírez, Adela. En el caso de tu grupo Diseño Modales, Buenas tardes, profesora. ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, en el caso de ustedes, tu grupo, el cronograma lograron hacerlo, ¿qué les falta? Bueno, estamos terminando el PPT, profesora, como nos toca mañana mismo. Lo demás ya está, se podría decir, terminado. Hacemos el PPT y lo vamos a estudiar y mañana presentamos todo. Tal y como decía el cronograma del delegado. Claro, no, pues no, yo te están confundiendo, creo. Me refiero al cronograma de su proyecto que ustedes tenían que elaborar en el MS Project, que vimos en las sesiones anteriores. Mi compañero Silva, me estaba comentando un poco de ello. Compañero Silva, ¿estás por ahí? Silva, Silva, a ver. No todavía. Sí, él estaba realizando porque yo me encargaba de la otra parte. O si no, mi compañero Urresti. Uresti. Sí, existe Uresti. A ver, ¿qué nos puede comentar? Sí, ingeniera, estamos coordinando eso del calendario con mi grupo. Ya, pero ¿qué están coordinando? ¿Qué han coordinado? A ver, cuéntanos. ¿Quién va a hacer qué cosas? ¿Ya tienen definidos los hitos de cuántos hitos va a tener su proyecto? ¿Lo tienen eso definido? ¿Quién han coordinado? Coméntanos. Por si acaso, para que puedan cargar el archivo project, ustedes, en caso que no los reciba el archivo, porque, bueno, el sistema está configurado para que cargue cualquier tipo de archivo, pero en caso no lo quiera recibir, de repente, lo ponen, su archivo zipiado, su archivo del project, lo ponen ustedes como archivo zipiado, lo comprimen, y ya de repente así sí les permite, sí les recibe el archivo. ¿Ya? Por ahí uno de los compañeros por la mañana me estuvo comentando de que no podía cargar el archivo, pero de repente era por la configuración. Entonces, como sugerencia, lo pueden cargar también como archivo zip. ¿Listo? Creo que sería eso conveniente, profesora. Claro, es una sugerencia que les estoy dando, porque en otros hice la consulta con otros compañeros que probó cargar un archivo y sí le cargaba bien el archivo Microsoft Project. ¿Qué se da? Pero ya tienen esas dos opciones, ¿no? Para que después no digan que no se pudo cargar. ¿Ya? Listo, gracias, profesora, de verdad. Bien, bien. Bien. Entonces, tienen esa actividad que puedan ustedes concluir. Bien. Vamos a continuar entonces con mm, el tema para hoy, que es tamaño del proyecto. ¿Sí? Listo. El tamaño del proyecto mm, va a mostrar una relación con el número de unidades que se vaya a producir. Por ejemplo, también puede ser el tamaño, puede referirse también a unidades de consultas médicas que tenga que atender un centro.
O de repente se me ocurre también con qué cantidad de empresas se presta servicios contables, o el número de cursos que se dictan en un semestre o en un tiempo específico. El tamaño va mostrando ese número de unidades. El- Cuando hablamos entonces del estudio del tamaño de un proyecto, es fundamentalmente para determinar el monto de las inversiones y el nivel de operación que debe permitir, debe permitir cuantificar los costos del funcionamiento y los ingresos proyectados. ¿Sí? Mediante el estudio del tamaño del proyecto se determina este monto de inversiones a nivel de operaciones para poder cuantificar los costos que va a tener toda este funcionamiento del proyecto, y entonces cuántos serían los ingresos que que se vayan a tener a futuro, ¿sí? Entonces, la magnitud del tamaño del proyecto vamos a relacionarlo como esa magnitud de los recursos o de los productos que van a estar relacionados a la operación a plena carga. Va a ser esa capacidad de producción durante un tiempo, que se va a considerar estos normales, en circunstancias normales, y esto va a ser dependiendo del tipo de proyecto que se trate. Si es un proyecto um, comercial o es un proyecto de ingeniería, qué tipo de proyecto se vaya a realizar, ¿sí? Recuerden ustedes que para el estudio de ingeniería, un un estudio de ingeniería de un proyecto técnico, de un proyecto de comercial, varía mucho porque básicamente por la transformación o los procesos productivos que haya en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, el tamaño del proyecto va a ser esa capacidad de producción, lo que puede producir durante un tiempo, pero en condiciones normales. Hay varios elementos que van a estar relacionados a la definición del tamaño del proyecto, y esto va a ir de acuerdo a la demanda esperada. Entonces, previamente, ya con un estudio de mercado que se hizo en, en tiempos anteriores, de lo que hemos visto en sesiones anteriores, se podrá determinar entonces cuál es la demanda objetivo, o a qué demanda se debe recurrir, va a poder atender el proyecto. Entonces, de acuerdo a este estudio de mercado, se va a poder definir el tamaño. Ahora, también es necesario conocer la disponibilidad de los insumos que se tenga, en dónde va a estar localizado el proyecto, el valor de estos equipos, entre otros elementos, ¿sí? Y vamos a encontrar también diferentes definiciones de lo que es capacidad de producción, ¿sí? Capacidad de producción puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de una capacidad instalada, una capacidad teórica instalada, ¿sí? Que va a ser ese modo de producción, pero en condiciones ideales de operación por unidad de tiempo, por unidad de tiempo. Y esto podemos definirlo, por ejemplo, en lo que es generación. Estaríamos hablando de la potencia instalada, o lo que está en la placa, los datos de placa del generador, ¿no? Sí. O si tenemos el motor, los datos de placa que tiene el motor, eso sería la capacidad teórica instalada, la capacidad de diseño, que va a ser muy distinta a la capacidad del sistema. Es decir, va a ser aquella producción máxima que se puede generar en forma integrada, en condiciones
singulares por unidad de tiempo. ¿Cuál es la producción máxima que me puede dar por unidad de tiempo? De acuerdo a una combinación específica entre trabajadores y maquinarias que puedan realizar esta producción, ¿sí? Producción máxima, sería la capacidad del sistema, de acuerdo con lo que se tiene, con los trabajadores, con las maquinarias, con los recursos que se tiene, de acuerdo a ello, se puede obtener una producción máxima por unidad de tiempo. También se puede tener una capacidad real, es decir, el promedio por unidad de tiempo. Es decir, la producción que se puede alcanzar, pero en las condiciones normales de operación. ¿Sí? En condiciones normales de operación, ¿cuál es la capacidad real? Ah, ya, es el promedio por unidad de tiempo, lo que puedan producir por cada unidad de tiempo. El otro es la capacidad que se utiliza o que se emplea, ya vendría a ser de la producción lograda, de acuerdo a las condiciones que da el mercado, y que debiera estar pues dentro de los límites técnicos de la maquinaria, o también pudiese estar por debajo de la capacidad real. Digamos que la capacidad real sea de 100, pero la capacidad que se está utilizando, que es la producción que se logra de acuerdo a las condiciones de mercado, puede ser que sea solamente 80, y está dentro de sus límites técnicos de la empresa, de la maquinaria, y estaría dentro y estaría por debajo de la capacidad real que puede dar esa maquinaria. ¿Sí? Entonces, capacidad empleada en la producción que se logra en condiciones que vaya a dictar el mercado. La otra capacidad es la capacidad llamada ociosa, o es decir, aquella que no se está empleando. La diferencia hacia abajo entre la capacidad empleada y la capacidad real, aquella que no se está utilizando. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos claro ya más o menos lo que es el tamaño del proyecto. Entonces, y si ustedes se han dado cuenta, estas capacidades de producción las hemos reflejado en unidades de tiempo, ¿sí? Por eso, la capacidad se va a expresar en cantidades que se vayan a producir, pero por unidad de tiempo. Y acá vamos a ver dos puntos de vista que tenemos que considerar. Uno es el punto de vista técnico, en la que se va a definir la capacidad, o llámese también el tamaño, como el nivel máximo de producción que puede obtenerse de una operación. Claro está, con determinados equipos e instalaciones. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista técnico, capacidad o el tamaño se va a definir como aquel nivel máximo de producción que puede obtenerse de una operación. ¿Cuál es el otro punto de vista? Desde el punto de vista económico. Y acá la capacidad se va a definir como el nivel de producción que, utilizando todos los recursos que tiene la empresa invertidos, van a reducir al mínimo costo, van a reducir al mínimo los costos unitarios y van a generar las máximas utilidades. ¿Sí? Entonces, tenemos dos puntos de vista para definir capacidad: vista económico y vista técnica. Económico, nivel de producción, pero que me va a permitir reducir al mínimo los costos unitarios o me van a generar las máximas utilidades. Mientras que desde el punto de vista técnico también sigue siendo el nivel máximo de producción, pero que puede obtenerse de alguna operación en condiciones normales, con algún tipo de operación. ¿Listo? Entonces, teniendo claro esos dos puntos de vista de definición de capacidad, podemos pasar
al por qué definir el tamaño de un proyecto o cuál es la importancia de definir el tamaño. Para eso les voy a pedir a ustedes a ver que viertan sus opiniones con respecto a por qué creen ustedes que sea importante definir el tamaño de un proyecto, en qué puede impactar o incidir el querer, determinar un tamaño. A ver, un par de minutos para que ustedes puedan pensar. ¿Por qué es importante definir el tamaño de un proyecto? Aima Contreras, ¿te encuentras? Aima Contreras. Aima Contreras. De la Cruz. Sí, profesora, sería principalmente para saber el nivel de inversión y de costo. Ya, nivel de inversión, bien. ¿Por qué el nivel de inversión? ¿Cómo así, Dani? Digamos, para saber cuánto será la magnitud, ¿no?, de lo que se va a gastar en el proyecto. Correcto. Bien, gracias. La compañía nos está indicando sobre las inversiones que se va a tener que realizar. Claro, ¿no? Si voy a definir que mi línea no se da, el nivel de inversión no se da lo mismo si es que elijo un proyecto de una línea de 220 a una línea de baja tensión o media tensión que sea de 60 kV. No, el tamaño, el nivel de inversión no es lo mismo, ¿no? En 220 kV o en 60 kV. No es lo mismo. Muy bien, entonces las inversiones van a ser distintas. Dicho que sí. ¿Qué otro motivo más consideran ustedes? ¿Por qué sería importante? Neida Luna, ¿te encuentras? Neida Luna. Sí, estaba ahí deduciendo porque como estoy en mi trabajo, digamos que no estoy tan atento, pero sí algo tengo de eh, Claro, coméntanos, ¿por qué crees tú que sea importante que se defina el tamaño de un proyecto? bueno, creo que es porque en base también a la necesidad de los consumidores, tendría que ver relacionado con eso. Bueno, va a tener una relación porque de acuerdo a la demanda que se tenga, se va a tener que ir definiendo el tamaño del proyecto. Ya, puede ser. Se tiene que tener en cuenta la demanda del proyecto. Cuánto es lo que, y esto va previo a al estudio de mercado que se hizo, ya se explicó anteriormente. ¿Por qué más creen ustedes que pueda ser importante? Ingeniera, también podría ser para saber si la relación costo-beneficio es, aceptable, por decir así, considerando los riesgos y todo eso. École, también, Josué.
claro, acá estamos hablando sería eso del nivel del beneficio-costo, estaríamos hablando de cuán rentable podría resultar esa, definir si nos vamos por un proyecto de un tamaño A o un proyecto con tamaño B, ¿sí? Ella nos va a indicar cuál de los dos podría ser más rentable. ¿Está bien? Otro motivo va también poder indicar, rescatar por qué es importante pues, definir un proyecto, y al final quiero que sea de A o de B, C tamaño. También va relacionado al que cuando uno va definiendo el tamaño que va a ser el proyecto, de acuerdo a la localización que se dé, de acuerdo a la demanda que se tenga, entonces uno va a poder decir, va a poder estimar cuántos serán los ingresos de ese proyecto. Si tengo un proyecto de un tamaño A y tengo otro proyecto de tamaño B, pueda que el tamaño B me vaya a producir, sea de mayor cantidad, tenga mayor nivel de producción, mayor cantidad de producción por unidad de tiempo, y entonces sea que haya más ingresos por la venta de los productos o del producto que me vaya a generar ese tamaño B. A diferencia de que si tengo un proyecto de tamaño A, también hay un nivel adecuado, un nivel de operación máximo, pero de repente que los ingresos no puedan ser tan distintos. Pero para ello, esa es una parte D, para poder definir el tamaño del proyecto, ¿sí? Entonces, básicamente se da porque esto va a incidir en las inversiones que se va a tener que realizar de acuerdo al tamaño que se vaya a definir. Y cuando se va definiendo este tamaño del proyecto, acá entra algunas mediciones, y estas son las variables de flujo. Estas variables de flujo van a ser expresadas en cantidades de elementos propios de la operación, que ingresan a un proceso y en un periodo dado. ¿Sí? Proceso se refiere a un proceso productivo, ¿no? Ya hemos visto en las anteriores qué es un proceso productivo y por qué es importante definirlo y cuál es su incidencia también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las variables de flujo podría decirse la cantidad de materia prima que ingresa en el transcurso de un año. Si tenemos por ejemplo, una cadena de panadería, una panadería del barrio o una panadería de así como Bimbo, por ejemplo, la materia prima que ingresa va a ser distinta, ¿sí? Un tamaño pequeño a un tamaño grande. Entonces, esos son variables de flujo, ¿sí? Entonces, la materia prima que ingresa. Otra variable de flujo, por ejemplo, si hablamos de las energías eólicas, la cantidad de viento que hay en una zona para será pues distinta a las cantidades de viento, a las velocidades de viento que pueda tener por ejemplo, en el norte y en el centro, o en el norte con el centro-sur, que es en Ica. Ahí y otros elementos también pudiesen, va a ser una variable de flujo. Si hablamos de las centrales hidráulicas, la cantidad de agua que va a ingresar para poder reproducir, no es lo mismo en avenida y en estiaje, ¿cierto? Entonces son variables de flujo que son elementos propios de la operación del proyecto, que ya es operación, que ingresan al proceso productivo en un periodo determinado, ¿sí? Otra variable son de existencias. Acá también se expresa la cantidad también de elementos propios de la operación, pero que permanecen siempre. Variables de existencias, elementos propios de la operación que permanecen siempre. Por ejemplo, el número de trabajadores, el área que se está utilizando para el proyecto, ¿sí? Son algunas mediciones del tamaño del proyecto. Y también para todo esto, para poder llegar a determinar el tamaño del proyecto, hay distintos factores que van a definirlo.
Unos son factores condicionantes, ¿sí? Condicionantes porque nos va a decir que va, por ejemplo, a depender pues del mercado de consumo. Es decir, de acuerdo a nuestro estudio de mercado que previamente ya se realizó, se va viendo cuál es la demanda que pudiese atenderse, y entonces va con ese mercado, esa demanda, va a condicionar el tamaño de ese proyecto. También la distribución geográfica de los consumidores va a ser otro factor condicionante, así como las materias primas, las restricciones de tecnología que se tenga, la disponibilidad de los recursos financieros, porque si no se tiene el dinero, obviamente que va a condicionar que sea uno de mayor o menor tamaño el proyecto. También la disponibilidad de cuántos de recurso legal, es decir, de acuerdo a nuestro estudio normativo, pues se ve qué condiciones qué factores condicionantes podría poner el tamaño del proyecto. Por ejemplo, ustedes saben cuáles son en el Perú existe generación que se le denomina generación con recursos energéticos renovables, ¿sí? Hay una normativa que nos habla precisamente que promueve la generación con recursos energéticos renovables. Esos se le denomina lo que son las RER. Ustedes han escuchado de ellos, ¿cierto? Ya, entonces yo les pregunto por ustedes, por ejemplo, a ustedes, ¿cuáles son esos recursos energéticos renovables que se promueve para el uso de la generación eléctrica? ¿Los han escuchado? Sí, los han escuchado. De repente no lo conocen exactamente con el nombre así, pero sí lo han escuchado. Recursos energéticos renovables que se utiliza para la generación eléctrica. Y hay una normativa que promueve el uso de las RER. En general, el viento, los rayos solares, ¿cómo se llama? Esas fuentes termales calientes también. Geotérmica, ¿ya? ¿Sí? Claro. Exacto. Y así es, José. Esos son los recursos energéticos renovables que por normativa están promoviendo. Pero acá hay un condicionante. Por ejemplo, las hidroeléctricas también es recurso energético renovable. Pero uno quisiese poner una central hidroeléctrica ya, pero dice, voy a poner una central hidroeléctrica de 40 megas, 50 megas. Ah, te dice acá, y eso lo voy a aplicarlo porque hay una ley, decreto legislativo, que promueve el uso de las renovables. Ah, ya, pero acá hay algo condicionante del tamaño de esa central, que te dice que solamente para las centrales hidroeléctricas, para ser consideradas bajo esta promoción, bajo este decreto legislativo, se acepta solo hasta 20 megas. Ah, ya, entonces si yo quiero aplicar hacer uso de estos incentivos que está promocionando las renovables, este decreto legislativo, entonces mi proyecto está condicionado desde el punto de vista normativo a que si es central hidroeléctrica, el tamaño tiene que ser máximo 20 megavatios. No 20.0, no 21 ni 20.2, nada, 20. A máximo 20. Entonces, cuando uno vaya a promocionarse de estas subastas renovables y quiere participar para estas subastas y quiere tener un proyecto de hidroeléctrico, entonces hay una condición legal que el tamaño máximo debe ser hasta un tamaño máximo de 20 megas para el caso de las hidroeléctricas. En el caso de la solar, la eólica, la geotérmica, mareomotriz, biomasa, que también son considerados recursos energéticos renovables, no hay ninguna restricción, ¿sí? En cuanto al tamaño.
¿Listo? Muy bien. Otro factor condicionante es la mano de obra. Si no hay la mano de obra disponible, pues no se puede hacer un gran proyecto de un tamaño considerable, ¿no? Si no recordemos, recordémonos pues de las pirámides de Egipto. Tenían que conseguir bastante mano de obra para poder construir tamañas pirámides, ¿sí? Aparte también la política económica, la normativa ambiental que tenga cada país, cada zona donde se desarrolla, donde se pretende eh, desarrollar el proyecto. ¿Listo? Bien. También hay factores determinantes. Y acá el factor determinante es, por ejemplo, el tamaño del proyecto con la demanda. Y aquí, por ejemplo, este es un factor muy importante que determina pues las dimensiones que va a tener el proyecto, que va a ser la demanda. La demanda va a definir cuál va a ser ese tamaño de ese proyecto. Y esto se hace pues al comparar el tamaño del proyecto con la demanda. Y de esta comparación puede resultar hasta tres resultados. Pueda que la demanda, a ver, pueda que, vamos a ver, vamos a poner acá, pueda que la demanda sea mayor que el tamaño del proyecto. Puede resultar también que la demanda sea igual, del mismo orden que el tamaño del proyecto, o puede resultar que que la demanda sea muy pequeñita con relación al tamaño. ¿Sí? De estas comparaciones del tamaño del proyecto con la demanda puede resultar esas tres opciones, ¿sí? Que sea mayor, que sea igual o que sea menor que el tamaño. Entonces, ahí viene otra pregunta. ¿Cuál ustedes creen que sería conveniente elegir de estas tres comparaciones? ¿Cuáles creen ustedes que sería conveniente elegir? ¿En qué caso? ¿Cuál de estos tres casos se pudiese elegir? Hay una aclaración para el Marqués. Mi pregunta va en el sentido de cuál elegirían ustedes, cuál de estas tres comparaciones se podría elegir, se podría aceptar. La segunda o la tercera para elegir, ¿ya? A ver, gracias, Edgar. A ver, otros Profesora, comentarios. Sí, adelante. de igual forma como mi compañero, ¿no? Yo también me quedaría con, más que todo sería la tercera, porque ya como la demanda es menor que el tamaño del proyecto, entonces podría ser mejor evaluado, ¿no? La demanda es menor que el proyecto, que el tamaño. Entonces, me O quedo con ingeniero, esta opción. A ver. Sí, adelante. la primera o la segunda no sería ingeniero, para mí, porque si, Lo que tú opinas, José, lo que tú opinas, a ver, indícanos por qué. bueno, porque si la demanda es mayor que el proyecto, entonces el proyecto sigue siendo rentable, porque va a abarcar una parte de la demanda, no toda, pero va a seguir teniendo beneficios. École, José. Si la demanda es mayor que mi tamaño de proyecto, entonces hay perspectivas de que todo lo que yo produzca de este tamaño mínimo que tengo del proyecto, de este tamaño, todo lo que produzca va a ser atendido, va
va a venderse, lo que todo que produzca va a darse a la demanda. Y como la demanda es mayor, pueda que se pueda pensar en que el tamaño a un par de años más pueda tener una ampliación 1, una ampliación 2, e ir viendo de acuerdo a los costos, las inversiones, el estudio de mercado, cómo va, y pueda, hacer, y pueda este tamaño incrementarse de tal manera que siga, acá sigo ampliando y acá sigue la demanda atendiéndose, ¿sí? Listo, está bien, José. El tamaño propuesto entonces para el proyecto va a ser o se va a aceptar en caso que la demanda sea claramente superior, ¿sí? Esos jóvenes anótenlo, ¿sí? Muy bien. El otro factor determinante es el tamaño del proyecto y el suministro de los insumos. Bueno, acá hay que tener el abastecimiento suficiente en cuanto a la cantidad y también a la calidad de las materias primas que van a ser necesarias para el desarrollo del proyecto. Esto va a depender, pues, directamente, esto va a depender directamente de la calidad del bien o del servicio que se vaya a atender. Entonces, va a ser necesario que estos suministros sean entregados oportunamente, ¿sí? Y ello también dependerá o va a formar parte, pues, de la imagen, de la buena imagen que se le dé a los consumidores del producto del proyecto. ¿Listo? Bien. También el otro factor es el tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos. Pues dependiendo de nuestro proceso productivo, que ya lo tenemos claramente identificado y descrito, graficado, todo ello, entonces van a existir distintas técnicas de producción y se va a tener también escalas mínimas para poder aplicarlo. Entonces, por debajo de esta escala, de una escala mínima, entonces los costos serían demasiado altos. Entonces, si hay una tecnología X que me dice que para que pueda tener, para que se pueda tener producción y que se pueda tener una ganancia aceptable y que se pueda rendir al proyecto, entonces este equipo o esta tecnología tiene que tener una escala mínima de producción. Y si es que esa escala mínima de producción no lo es, no se va a garantizar, sí se puede producir menos, pero eso ya acarrearía más costos. Es decir, una determinada tecnología me dice que tengo que producir por lo menos 50 para poder tener unos costos aceptables. Pero si con esa misma tecnología, porque mi demanda o por X motivos no me va a satisfacer, no va a cubrir, con esta tecnología mi producción va a ser, digamos, de 25, sí va a poder producir 25, pero esa producción de 25 ya va a ser a un costo mayor. Entonces, eso no sería adecuado elegir ese tamaño de proyecto con esta tecnología si es que no se tienen los equipos o proyectos necesarios. ¿Sí? Entonces, esta tecnología sí tengo que poder entonces escoger qué tecnología. Puede ser una tecnología muy de primera, última tecnología, como se dice, pero no se va a poder garantizar que siempre tenga esa producción, ese nivel de producción. Porque si es que se produce menos, voy a acarrear más costos. Entonces, tendré que elegir otro tipo de tecnología que no sea tan cara de repente, pero que sí me pueda producir una escala mínima, que tanto el proyecto como la tecnología elegida se pueda mantener una escala mínima de producción con los costos adecuados. ¿Sí? Y esto va a haber bastante relaciones entre el tamaño, las inversiones de la tecnología y los costos de producción, la oferta
y la demanda. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Otro factor determinante va a ser en cuanto al tamaño del proyecto y el financiamiento. Y esto va a resultar bastante obvio para ustedes, porque si los recursos financieros, el dinero, el capital, no es suficiente para atender las necesidades de inversión de un tamaño X, pues simplemente va a estar claro que el proyecto no va a poder realizarse. Entonces, la disponibilidad del recurso monetario, financiamiento propiamente, va a depender, va a influir, va a determinar el tamaño del proyecto que se pretenda realizar, ¿sí? Porque estos recursos, este capital monetario, este financiamiento puede ser recursos económicos propios o de repente de un tercero, un préstamo, que van a, pues, entre todos los recursos que se tienen, van a tener que permitir escoger de repente entre varios tamaños de proyecto para poder tener una ganancia, una mayor comodidad, seguridad, rentabilidad y rendimiento del capital que se está invirtiendo. Entonces, ello va a depender mucho también. Otro factor determinante es el de la organización. Y sí, pues, el tener en cuenta la organización que se vaya a tener en el proyecto va a resultar bastante importante, puesto que el tamaño del proyecto más apropiado también va a tener que ser asegurado con el personal suficiente para poder atender a cada uno del proyecto. Es decir, se va a tener que tener en cuenta también que se tenga el personal, todo el personal necesario, capacitado, adecuado para el proyecto, ya sea un tamaño A o un tamaño B o un tamaño C, pero va a tener que darse adecuadamente. Y dentro de los tamaños, dentro de las organizaciones, pues hay diferentes puestos, ¿no? Ustedes recordarán los roles que se tiene en el proyecto, ¿sí? El desarrollador, el gerente de proyectos, hay distintos roles. Entonces, todos esos roles, para cada uno de esos roles, para todo el proyecto, se va a tener que tener, pues, el personal necesario. El personal para cada puesto dentro de la empresa que está desarrollando el proyecto. Y eso parte, pues, también, por ejemplo, hay diferentes tipos de organizaciones, ya sean funcionales. Por ejemplo, partimos de un director ejecutivo, un gerente y gerente funcionales. Debajo de cada gerente funcional ya tiene sus personales a cargo, ¿sí? Los que van ahí participando en el proyecto. Estas gerentes funcionales ya están en coordinación directa con el proyecto. También hay otra estructura, que es una organización más de forma matricial. Digamos que también tenemos un director ejecutivo del proyecto, los gerentes funcionales, y hacia abajo también se va teniendo el personal, son los de abajo, los que van teniendo más una coordinación directa con el proyecto. Son las personas encargadas de la coordinación directa con el proyecto, ¿sí? Entonces podemos tener una organización tipo matriz o podemos tener una organización tipo funcional. ¿Listo? Bien. Ahora, vayamos a ir analizando cómo podemos ir definiendo también el tamaño del proyecto. Y esto se va a establecer, para este análisis nos vamos a ayudar de esta pregunta doble, que nos dice, ¿con qué capacidad instalada debe iniciar su operación el proyecto? ¿Y cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil?
Es decir, la vida útil, ustedes recuerdan que puede ser 20, 25, 30 años, ¿no es cierto? Para el sector eléctrico. Ahora, pero ¿con qué capacidad instalada? 5, 10, 15, 20, ¿qué capacidad instalada? Y si a lo largo de los 20, 25, 30 años se va a ir haciendo algún tipo de ampliaciones, si es que debería aumentar o no. Entonces, a partir de esta pregunta doble, de con qué capacidad y si es que va a variar a lo largo de los años, hacemos el siguiente análisis. Recuerdan ustedes, ¿no? Capacidad del tamaño lo estamos relacionando por la capacidad de producción, pero siempre por unidad de tiempo. Entonces vamos a dibujar, vamos a tener dos ejes. En el eje horizontal de las X, el tiempo, que vamos a expresar en este ejemplo en años, y las en unidades por año va a estar en el eje Y. ¿Listo? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una capacidad instalada que va a estar marcada por este recuadro, este rectángulo, ¿sí? Pero también vamos a conocer una demanda que está siendo proyectada, ¿listo? A lo largo del tiempo, entre la capacidad inicial, entre la capacidad instalada, a lo largo del tiempo va a tener esta demanda que se proyecta. Pero solamente, digamos, este que está en blanco va a ser la cantidad o la producción que va a ir atendiendo, ¿sí? Tenemos una mayor capacidad, la demanda es baja, pero en el transcurso del tiempo va aumentando la demanda, nuestra capacidad está ahí permanente y la producción va atendiendo directamente. La producción atiende a la demanda. Entonces, notamos un triángulo en color verde que está siendo una capacidad subutilizada, que no está siendo utilizada, ¿sí? Pero ya está la capacidad instalada, ya está. En cambio, veamos uno con expansión escalonada. Entonces, el tiempo, las unidades de producción en el tiempo, y vamos a ver que va a haber capacidades instaladas en 3 instantes. Inicialmente aquí, pasa el tiempo, tenemos otra capacidad instalada, transcurren los años y tenemos otra capacidad instalada. Y esto va a ir de acuerdo a una demanda que se tenga proyectada. Entonces, notarán ustedes que aquí hay un triángulo verde que está haciendo referencia a una capacidad subutilizada, ¿sí? Porque no toda la capacidad está atendiendo a la demanda, pero va avanzando el tiempo y la demanda va creciendo y pues esta capacidad ya no se da abasto. Entonces, amplío, hago una expansión donde también esta expansión es mayor a la demanda que se está dando. Entonces, transcurrir con los años, la demanda sigue creciendo, y eso es bueno, que la demanda siga creciendo, y entonces podré implementar otra capacidad escalonada. ¿Sí? Entonces, el análisis consiste pues en que en el transcurso del tiempo se puede ir haciendo expansiones escalonadas. ¿Sí? A diferencia del anterior, ¿no es cierto? Que en un solo periodo ya tenemos toda la capacidad instalada para cubrir la demanda, pero tenemos una gran cantidad acá de capacidad que no está siendo utilizada. Entonces, para ello podemos hacer las expansiones de acuerdo al crecimiento de la demanda, pero las expansiones que sean en el transcurrir del tiempo. De manera que esta capacidad que no está siendo utilizada sea mínima. ¿Sí? Hay una capacidad subutilizada mínima. Otro análisis puede ser con un proyecto pero con capacidad inicial reducida. Ya, entonces también dibujamos los ejes, tiempo y producción por año. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos que la proyección de la demanda en esta línea punteada. Pero la capacidad inicial en el proyecto pues no va a ser hasta cubrir la demanda, sino va a ser mínima, reducida. Entonces, si ustedes recuerdan del comparativo que hicimos entre la demanda y el tamaño, nos conviene que la que se elige es la que tiene tamaño reducido, ¿sí? La que hay una mayor demanda.
porque esto inicialmente podemos tener una capacidad menor a la demanda, y en el transcurrir de los años, del tiempo, se puede ir haciendo expansiones futuras, expansiones, que igual van a estar, se van a ir acercando a la demanda, pero no va a estar totalmente cubierta, pero se puede ir, a lo largo del tiempo se va a ir minimizando la demanda que va quedando insatisfecha. ¿Sí? Listo. Vamos bien. Otro análisis estaría en tener un proyecto con capacidad única y expansión. A ver, nuevamente los ejes tiempo y producción. Recuerden que el tamaño es la capacidad de producir en unidad de tiempo. Entonces, tenemos acá la proyección de la demanda, tenemos instalada una capacidad de proyecto, vemos que en esta primera fase tenemos una capacidad que está siendo subutilizada porque la demanda está siendo mayor, no, perdón, la demanda está siendo menor, hasta que llega un tiempo, un momento en la que ya la demanda supera el tamaño del proyecto, está aquí, y ya hay una capacidad. Entonces hay una demanda insatisfecha. Esta demanda insatisfecha lo que hace es que se instale un proyecto. Entonces apreciamos una ampliación, subimos la capacidad de instalada, entonces ya cubrimos la demanda que está siendo insatisfecha, pero también hay otra demanda global que va a ir siendo un poco insatisfecha, ¿sí? Una demanda que en algún momento va a quedar insatisfecha también después del tiempo, pero con la segunda instalación, con la segunda ampliación, con la capacidad instalada del proyecto, estamos teniendo también una capacidad que no está siendo utilizada porque la demanda está siendo mayor, pero pasa el tiempo y ya llega la capacidad instalada del proyecto, llega a cubrir totalmente esa demanda, y hasta que vuelva a aparecer otra porción de demanda insatisfecha. Entonces, en este caso pudiésemos tener una capacidad única y una sola expansión. ¿Listo? Bien. Ahora, también hay pues fases que debemos tener en cuenta para poder planificar la capacidad. Es decir, tenemos que ir calculando cuál es la capacidad disponible, y esto se va a establecer con una proyección de hacia dónde va el futuro, si se encuentra en una contracción o en una expansión. ¿Sí? Tomando en cuenta las condiciones de las maquinarias que se tiene, se va a establecer cuál es la capacidad disponible actual que se tiene. Y de ello se va a ir determinando cuáles son las necesidades de capacidad, es decir, qué estimaciones de demanda se tiene a futuro que puedan resultar en aumentar, incrementar la capacidad. ¿Sí? Entonces, es determinación de las necesidades de capacidad de acuerdo a las estimaciones de demanda que se tenga. También el de desarrollar alternativas, es decir, va a haber en el futuro el proyecto va a estar en un proceso de expansión, es decir, de seguir poniendo nuevas instalaciones, ampliaciones, o ya va a entrar en un proceso de contracción, en el que ya de repente las instalaciones, las maquinarias se tengan que vender, ¿sí? O se tengan que ya deshacer de ellas. Entonces, ese desarrollo de alternativas de expansión o de contracción va a depender pues de la demanda. Si es que hay consumidores, se podrán hacer nuevas instalaciones. Si no hay consumidores, no hay demanda, nadie compra ese producto, pues entran en contracción. Y después también hay que aplicar las evaluaciones, hay que hacer una evaluación de estas alternativas, es decir, ya acá hacemos una evaluación aplicando los indicadores de evaluación económica.
ya sea valor actual neto, el BAN, el TIR, el costo total, el indicador que ustedes sea de preferencia. Pero de alguna forma hay que evaluar estas alternativas, ya sea de expansión o sea de contracción, ¿sí? Cualquiera de las dos. Entonces, de ahí vamos a ir definiendo, pues, o ir encontrando, queriendo encontrar el tamaño óptimo que vaya a tener la empresa, que vaya a tener el proyecto. Para esto, pues, ya se tiene que ir viendo, ya se ha hecho ya el estudio de mercado que se tiene, qué demanda podría atender este proyecto, si es que hay esa disponibilidad de las materias primas, de los insumos necesarios para que funcione todo el proyecto a un determinado tamaño. También ver qué obras complementarias son necesarias, la tecnología que se estaría utilizando para poder definir el tamaño que sea atendible con los insumos necesarios y que sea aceptado por el mercado. De acuerdo a eso, con las economías de escala, las políticas de expansión que se tengan y también la política gubernamental. Y todo esto pues va a estar soportado con la capacidad financiera que se tenga para el proyecto a definir. ¿Sí? Listo. Y también el tamaño óptimo del proyecto pues se va a lograr de un resultado económico que va a ser el más favorable para el proyecto en su conjunto. Y para cada tamaño posible se va a ir evaluando con los indicadores, es decir, el BAN, el TIR, costos unitarios. Y cada indicador, cuando se aplica cada indicador a las alternativas de tamaño, pues va teniendo resultados diferentes, tamaños diferentes. Para un TIR tendremos pues un tamaño 1. Si aplicamos un BAN, tendremos pues un tamaño 2. Si aplicamos costos unitarios, pues tendremos un tamaño 3. Un tamaño definido, ¿sí? Para el TIR, para el BAN, o pues si aplicamos costos unitarios, encontramos un tamaño, ¿sí? Ustedes recordarán en estas curvas, pues acá el tamaño óptimo es el máximo, ¿no? Acá, el máximo. Y en esta otra curva, pues el tamaño óptimo sería el mínimo, ¿sí? El mínimo. Entonces, ¿cuál de estos tamaños podríamos optar? ¿Cuál elegimos? ¿O con cuál analizamos? ¿Cuál elegirían ustedes, por ejemplo, jóvenes? Mendoza Pinedo se encuentra. Junco Rojas se encuentra. Junco Rojas. ¿Mm? El BAN, profesor. El BAN, ¿qué tiene el BAN? Me permite ver si es más rentable el proyecto, viable. Ya, pero por qué elegirías ese? Porque me podría apoyar con lo que es un flujo de caja y utilizar el BAN es más recurrente. ¿Y el de costos unitarios, por qué no? ¿En qué casos utilizarían el uno u otro indicador? Profesora, Sí, adelante. bueno, para el BAN lo que nos permitiría sería comparar entre diferentes proyectos, ¿no? Para determinar cuál sería la mejor opción en invertir. En cambio, el TIR es una tasa, ¿no? Que indica el tiempo que la empresa recupera su inversión
sin comparar entre otros proyectos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una comparación con otros proyectos, utilizaríamos el BAM. En cambio, cuando queremos proyectar qué tasa, ¿no? nos conviene con respecto al tiempo, usaríamos el TIR. Ya, de acuerdo, está bien. ¿Y para qué casos entonces se utilizaría el costo unitario? Analizaríamos el costo unitario. Entre uno y otro, ¿qué es lo que buscamos? En uno buscamos en unos buscamos el máximo, maximizar algo, y en otros buscamos minimizar algo. Entonces, ¿en qué casos buscaríamos minimizar y en qué otros casos buscaríamos maximizar? No es solamente costo de producción, va así ya, pero ¿bajo qué enfoque podría darse? ¿Un privado o un estatal? Ya, el privado que va a buscar el marqués. El, el- el- el privado lo que va a buscar es maximizar la mayor, va a buscar la mayor rentabilidad, ¿cierto? Entonces, por ende, lo que va a querer aplicar los indicadores del TIR y del BAN. Bien, bien, el marqués. Y el Estado lo que busca es minimizar sus costos, ¿sí? Entonces, eh, cuando aplicamos estos indicadores, cuando vamos a ir preguntándonos por cuál optamos, entonces hay que vernos desde dos puntos de vista. Uno, póngase desde la posición del inversionista, que puede ser privado, perdón, puede ser nacional o extranjero. Cuando decimos inversionista, no necesariamente es siempre el extranjero, sino hay buenos inversionistas nacionales. Creo que vamos a esa función que el inversionista va a querer buscar la mayor rentabilidad y entonces van a querer asumir un mayor ban. Pero en cambio, la función de gobierno, desde el punto de vista de gobierno, no busca mayores utilidades, sino busca el beneficio, las soluciones comunitarias de la sociedad, de esa comunidad. Entonces, para eso lo que buscan son que le cueste lo menos posible, lo mínimo, el mínimo costo, lo menos que cueste ese, pon ese, ¿sí? Ese tamaño que me cueste menos, que tenga los costos, todos los costos sean del menor. Ese tamaño es el que pongo, el que va a elegir, ¿sí? Entonces, tenemos esos dos puntos de vista por cuál optar. Entonces hay que ponerse. Estoy desde el punto, estoy en los zapatos del inversionista o estoy en los zapatos del Estado. Y de acuerdo a qué zapatos utilice, entonces aplicaré uno y otro indicador. ¿Listo? Bien. Hasta ahí, jóvenes, comentarios, consultas. Todo claro, ingeniero. Bien. Todo ¿Sí? claro, ingeniero. Listo. Gracias, jóvenes. Hoy día Josué ha batido récord en las participaciones. Y por lo que veo, tan altas. Ah, te has ido recuperando de las sesiones anteriores. Ya, está bien, está bien, está bien. Listo. Muy bien, jóvenes. A ver, pasemos la asistencia. A ver. Sí, adelante, Oscar. Profesor, le tenía una pregunta. Sí, adelante.
En relación con hacer un proyecto de una central hidroeléctrica con una térmica, tengo entendido que el costo es de 1 a 8, ya que la hidráulica cuesta más y la térmica cuesta menos. Pero la rentabilidad es el costo inicial de la térmica es más bajo que el de la hidráulica. Pero acá también tenemos una relación de la operación, por ejemplo, de la hidráulica puede ser mayor a 40 años, en cambio de la térmica pueden llegar a ser 20. ¿Qué tendríamos en cuenta? Porque los dos tienen como materia prima el agua que se paga un canon minero y el gas que es relativamente bajo. Es que ahí ¿Veríamos más depende, la retribución de inversión a corto plazo o a largo plazo? es que ahí depende de quién pone, depende de lo que uno quiera. Sí, los Tiene, dos tienen el mismo nivel de potencia. el que no te puedo decir cuál es mejor y cuál es peor, porque no hay mejor y no hay peor, no hay bueno, no hay malo. Depende de qué el inversionista que busca. Sí, pero tenía entendido que lo que buscan más es la retribución de la inversión a corto plazo, como en las Claro, térmicas. claro, está bien. Pero eso no quiere decir que vayas a poner todo térmico. Bueno, esa es la tendencia, creo, profesora, porque ahorita el gas de camiseta viene hasta acá y nosotros lo volvemos con líneas hacia las mineras, hasta Sí, casi hasta Lima, hasta Cañete creo que vienen. así es. Hubo todo un boom, pues, cuando llegó el gas de camisea a Lima, a Chilca, y todas se concentraron en Chilca. Una de las últimas que se colocó fue Termochilca, pero Termochilca tampoco no tenía asegurado el gas. Pasó por todas unas penurias que tuvo que sacar para obtener el gas, porque el gas de Boca a Pozo se tenía con tiempo, se mantenía con anterioridad y una tipo licitación que tenías que estar ahí y tenías que ver el contrato TECOPE o qué porcentaje, si va a ser fijo o va a ser variable. Entonces, ahí tampoco la tuvieron fácil. Y si hablamos de tendencia, la tendencia ahora es que todos quieren ser renovables, todos quieren ser verdes, todos dicen no contaminemos el ambiente, ya estamos ya pasando, debemos evitar subir los 1.5 grados Celsius que está permitido por el calor de la temperatura de la Tierra. Está de moda los verdes, está de moda, y si a eso le añades que como país tenemos unos compromisos con la COP, está bien. Pues ahí no hay ni bueno ni malo, hay todo un mix que se tiene que ir viendo, y va a depender. Por ejemplo, tú puedes decir, tú eres verde, tú eres pro verde, y yo te digo, yo soy gas. O yo te digo, incluso yo quiero las hidroeléctricas, me gustan las hidroeléctricas. Como inversionista quiero desarrollar hidroeléctricas porque digo que las hidroeléctricas son renovables y que son términos seguros, se dan largo, pues el término seguro, proyecta tanto. Pero uno diría, pues no, pero las renovables están de moda, no contaminan, estamos en una transición energética y yo apuesto por las renovables. Hay un mix, depende del inversionista el que vaya a elegir. ¿Qué proyecto quiere hacer? ¿Renovables? ¿O quiere una hidráulica o quiere una térmica? De repente uno dice, no, yo quiero dinero ya. Entonces digo, ya, térmica, ¿dónde? Chilca, punto, ya está. ¿Cuánto tiempo? En instalación son como 6 meses instalar una térmica, porque son como unos cubitos, como un rompecabezas que viene, arma y ya está, punto, ya está. Quiero dinero rápido, quiero sacarlo, lo saco. En cambio hay otros que dicen, no, yo soy bueno con el ambiente, ya no quiero contaminar, además hay una tendencia de ser toda la combinación, todo eliminar, reducir el cambio climático, yo voy a ser verde. Pero de repente las energías renovables, si es que hablamos de hace 5 años nomás o 10 años, eran caras. Pero uno dice, no importa, así sea caro, yo voy a contribuir porque tenemos que concientizar al mundo en no contaminar tanto y voy a poner energías renovables. Uno puede decir, no, pero estás loco, pues ¿cómo vas a invertir tanto en energías renovables? Es una tecnología muy cara todavía. No hay que seguir con lo que ya conocemos y es barato.
Depende del inversionista, jóvenes. Por eso no te podría ahí definir si es una hidráulica, una térmica o una renovable. Depende del inversionista del proyecto que quiera elegir, que quiera desarrollar. Sí, sí, profesora, porque ahorita, por lo que he visto, la matriz energética ha ido creciendo por el lado de las térmicas, por lo que usted nos dijo. Ahorita somos un país térmico hidráulico. Y Siempre hemos, porque las energías renovables son muy poco lo que aporta el país, casi un 2 o un las 3%. energías renovables están aportando hasta un 7%, Creo que era el aproximadamente. 5% que debían pasar, y sí, sí lo llegaron a pasar, disculpe, era hasta en 7. Pero ahorita Claro. más es lo térmico también, ha aumentado en relación a lo hidráulico. No lo ha superado todavía, está casi al ras. El térmico poco creció cuando vino el boom del gas, ¿no? Vino el gas y todos así como oportunidad en el negocio. El que vio ahí la oportunidad de negocio de instalarse en Chilca y construir, hizo negocio, y está bien. Hacer negocios así no está mal. Hubo una oportunidad, alguien lo vio y se dio y ya está. Bueno, pero te digo, desde la matriz energética siempre ha sido predominantemente hidráulico, sí, la mayoría del tiempo siempre lo ha sido. En los últimos años está bastante cerca el hidroeléctrico y las renovables, ¿no? Que están ya acercándose poco más. Ya hay bastantes bondades de cada una de ellas. Sí, así es. Ahí está bien, profesora. Entonces más rentable serían las térmicas, ¿no? O sea, para una retribución más rápida de inversión. Es que dependiendo de es que todo depende de él. No te puedo dar una respuesta, no te puedo decir más rentable es la térmica. La térmica no te puedo decir, yo te podría decir, pero más rentable también podría ser las renovables, porque las renovables el costo nomás de los paneles han bajado en bastante, los costos de producción de estación han bajado bastantes. Y hay incentivos que se hay. Entonces, instalar una renovable tampoco no es tan podría ser tan rentable como una térmica. Pues digo, pero específicamente una no te la podría dar así. Pero o sea, en relación, por ejemplo, a una central térmica, por ejemplo, el espacio que para que tengan la misma potencia en una, por ejemplo, en una solar, el espacio debe ser muy grande para que los dos tengan el mismo nivel de potencia. Sí. Y también no es que las renovables entran, por ejemplo, la solar entra en cierta etapa, no es que aporten así energía de forma continua al sistema. Sí, así es, pero a la solar le puedo ponerle una batería y puedo hacerla que en vez de que funcione de 6 a 6, como dice la canción, hasta las 6 de la mañana me vacilo, hasta las 6 de la mañana me divierto. A las solares les gusta mucho esa canción, de 6 a 6 nada más. A ustedes también a veces así de fin de semana. A las solares les gusta todos los días, es la diferencia. Pero si le agrega unas baterías, pueden estar operando en el tiempo y pueden, incluso si es que por estrategia, la pongo la batería en la otra punta del sistema, que es donde remunera, voy a tener ingresos. Entonces, depende del tamaño, voy a tener mis ingresos. Entonces, ahí es cuestión, depende de, no hay una tecnología Pero fundamental. acá lo que tenía entendido en el Perú, que usamos las baterías para regulación de tensión y frecuencia, ¿no? No teníamos la suficiente capacidad para inyectar esa cantidad de tiempo al sistema. ¿Hay algo que te lo prohíba? No lo prohíbe. Que nadie Claro. lo haya puesto es otra cosa, pues nadie quiere ponerlo, pero nadie te lo prohíbe. Ya dependerá de cada uno, si quiere colocar esa batería, si quiere tener esos ingresos, tendrá que hacer una evaluación costo-beneficio, cuánto es el tamaño de la batería, qué espacio necesito, cuánto me cuesta todo ello versus lo que podría generar ingresos en el sistema, porque si tengo esa batería, me permite estar en la otra punta del sistema, voy a remunerar ingresos por potencia, por capacidad, potencia firme se llama eso, voy a remunerar por potencia firme y además puedo hacer contratos.
Y si yo le hago un contrato a una empresa pequeña, distintamente, y le pongo, le digo, ya estás eliminando tu huella de carbón, estás contribuyendo con tus energías, con la disminución de dióxido de carbono, ¿sí? Obtiene beneficios. Ah, entonces puede hacer eso, pero ahí habrá que hacer una evaluación costo-beneficio, todo lo que tengo que invertir versus los ingresos futuros que podría tener. Ah, Entonces, ya, sí, está bien, profesor. Sí. ya, pues ahí pues te digo, no podríamos definir una tecnología óptima. En un momento cuando vino el boom, cuando vino el gas, vino el boom del gas, ahí el que menos su proyecto en Chilca, fueron varios, así que ese fue su momento. Digamos que ahora estamos en el momento, en el boom, en el 2000, en el 2008, más o menos 2010, 12 fue el boom de las renovables. Ya está, las renovables. Y ahora digamos que el boom ahora está entre las baterías BESS, cómo ayudar a las renovables. Y si vamos un poquito más allá, ahora se viene lo que es el hidrógeno verde. Y si vamos un poquito más allá, hay también bastantes investigaciones sobre la fusión. Entonces, hay bastantes. Cada tecnología va a tener, digamos, su boom en un momento y de acuerdo a las condiciones del mercado. Por ejemplo, en Alemania son, por decir, 90% real, pero hay una crisis en Europa por esto de la guerra de Ucrania y es algo bien curioso que ahí tengo que leerlo más, investigar más al respecto, sobre la Alemania está buscando ahora carbón. Pues ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo curioso que está ocurriendo en Alemania. Son renovables, más del 90% son renovables, pero ahora todo este problema está buscando tener energía, migrar a lo que es el carbón, buscar el gas. Es algo curioso que ahí me falta todavía hacer más lecturas sobre ello, pero es algo curioso que está ocurriendo. Incluso, y si vamos a otras tecnologías, a otros mercados, no sé si ustedes habrán visto en algunas noticias, en Australia está ocurriendo algo que ocurrió parecido a nosotros en Perú en el 2008, que está el mercado mayorista de electricidad en Australia, han puesto topes para el precio de la energía, por el precio del gas, ¿no? El gas se ha subido pues, enormemente, precios se han disparado, y el mercado australiano lo que ha hecho es poner topes a los precios del gas. Algo muy similar que ocurrió acá en Perú. Nosotros en Perú ya pasamos esa crisis, que fue en el 2008. El mercado también, los precios del mercado del precio de la se disparó a más de $300 de megavatio hora. Y Perú, el mercado lo pusimos, recuerdo que en ese tiempo el Estado fijó un tope de $100 el megavatio hora. Entonces, hay crisis que se pasa en cada tiempo. Hay tendencias, hay boom. Cada tecnología va teniendo su boom. Entonces, ello nos permite no ver solamente el proyecto en un punto de vista de otra tecnología, sino que ver también los otros estudios. Eso está relacionado con los elementos metodológicos, esa secuencia de pasos ordenados que se aplica para el estudio del proyecto. No basta con solo definir el tamaño, no basta con definir la tecnología, también hay que ver qué ocurre en el mercado, qué normativas se dan, cuál ha sido el comportamiento en los últimos años. Y todos esos estudios en su conjunto nos podrán definir, ayudar a desarrollar el proyecto. ¿Listo? Bien, jóvenes, ¿algún otro comentario, consulta? Listo, muy bien. Y como ustedes son renovables, son solares, hasta las 6 de la mañana, jóvenes. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención, por su participación. Nos estamos reencontrando el día de mañana. ¿Listo? Muchas gracias, jóvenes. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
Chao, gracias. Buenas tardes, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Y dime. ¿Ah, sí? Profesora, buenas noches. Sí, mis compañeros me comentan sobre la presentación de la semana pasada de la clase. No la ha subido todavía, ingeniera. Uy, uy, uy. No me has hecho acordar entonces. Ya, a ver, voy a revisarlo ahora. ¿Ya? Está bien. Está Sí, bien. profesora, también mis compañeros me comentaban sobre la actividad que había dejado la semana pasada y si lo va a habilitar la plataforma o Sí está cómo sería. habilitada, Porque no aparece bueno, la lista como alumno no lo veo hasta el momento. pero yo recuerdo que les mandé un WhatsApp y que decía que ya, que, No, ese era con respecto a la hamburguesa. Me refiero a la actividad del- de, la- de hacer un proyecto en este proyecto. del proyecto, el cronograma de su proyecto. Sí, sí. Mm, qué raro. Ya, voy a verlo entonces, Marcelo. Ya, Ok, profesora, gracias. ya, gracias a ti. Qué raro, qué raro. No haberlo cargado. Ujú. Oh, sí, no están. Ingeniera, disculpe, ¿hasta cuándo se puede subir ese trabajo, el último del proyecto? Hasta el día de mañana, ¿Nos puede dar un día más, ingeniera, por favor? como un día más. Sí, desde la semana pasada. Sí, falta todavía algunos detalles. Por eso, pues es hasta mañana, hasta el fin del día de mañana. Ah, ya, gracias, ingeniera. Ya, está bien. Ingeniera, Sí, con respecto a ese trabajo, solo le compartimos el MS Project y desde nuestro calendario o algo adicional también tendría que ir en Word o en PDF. no, el archivo del project, Ok, listo, profesor. el archivo es el que tienen que cargar. Mm, qué raro, jóvenes. Yo recuerdo haberlo cargado, lo he rehabilitado, y ahora no hay. No sé qué está pasando con el sistema. Ya, voy a arreglarlo, jóvenes. Muchísimas gracias. Listo, jóvenes, gracias. Hasta luego.